Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a comenzar con un texto bíblico que está en Efesios en el capítulo 5, verso 16, que dice: aprovechen bien este tiempo porque los días son malos. Nos dice San Pablo que aprovechemos el tiempo, especialmente este tiempo porque los días son malos, y quiero aclarar por qué dice así que los días son malos. Pues la verdad es que nosotros estamos en la naturaleza humana caída, y cada día que vivimos en esta naturaleza humana caída en este tiempo, tenemos la inclinación al pecado, tenemos la tentación a hacer lo malo, tenemos la tentación a equivocarnos, a vivir con frustraciones, a vivir con desánimos, a vivir en intolerancia, en mal genio. Y bueno, especialmente en este tiempo en el que de cierta manera pues tenemos un encierro involuntario que nos toca de todas maneras estar encerrados. Y claro, aquí crece la ansiedad, la angustia, la preocupación, la intolerancia, la falta de aceptación de los unos a los otros, la desesperanza, la angustia, el momento en que la fe se nos debilita. Y qué bueno que en este video podamos hacer una propuesta espiritual que te ayude a atravesar este tiempo de la mejor manera, que te ayude a vivir espiritualmente, a crecer en aquello que tal vez hemos aplazado tantas veces, que es la espiritualidad. Pues es claro que el ser humano tiene tres dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, o más bien la dimensión mental, y también la dimensión física. Y en estas tres tenemos que, por supuesto, que aprovechar el tiempo. Claro, la más importante de ellas es la dimensión espiritual, y sobre esto quiero centrarme a hablar precisamente. Porque muchas veces hemos dicho: yo quiero crecer en la espiritualidad. A mí me gusta que las personas de fe pues llevan una vida muy especial, a mí me gusta cómo los sacerdotes hablan, a mí me gusta cómo los laicos hablan, a mí me gusta o me gustaría crecer en tal o cual circunstancia, o ser una persona un poquito de más fe, o una persona de mejor oración, o una persona que en realidad esté viviendo un estado de santidad en su vida. Esto lo hemos pensado en algún momento de nuestra vida. Pues qué bueno que ha llegado el tiempo en el que tenemos la oportunidad cierta, real y sincera de crecer espiritualmente. Obviamente, nada de lo que se ha hecho en la vida espiritual del ser humano viene sin la oración. Y este es el primer elemento, es la primera piedra que nosotros debemos colocar, especialmente en este tiempo que incluso nos han invitado a que nos aislemos de nuestras propias parroquias, de nuestras iglesias, que prácticamente ni la Eucaristía física, el Santo Sacramento de la Eucaristía, pues lo podemos recibir. Lo hacemos en este momento de manera espiritual. Pues qué bien que pongamos esta piedra que se llama precisamente la oración, y que sea una oración realmente profunda, una oración sincera, una oración que transforme nuestro corazón, que edifique nuestra fe. Esto quiere decir que podemos entrar en la presencia de Dios, clamando el Espíritu Santo, haciendo un acto de contrición, haciendo tal vez una oración de gratitud, haciendo un acto de alabanza. Podemos ayudarnos y acompañarnos con música espiritual católica que nos ayuda a crecer y a edificarnos, pero sobre todo a desterrar la amargura, el desánimo, la desesperanza, el estrés, la angustia, el pesimismo. Todo esto lo hace precisamente la alabanza, porque la alabanza, acuérdate que es lo que utilizaban nuestros antiguos cuando iban a la guerra para dispersar el enemigo. Judá significa alabanza, y es precisamente el que derrota el desánimo en el Señor. Por eso, dentro de tu proceso de oración, yo te invito a que hagas un tiempo prolongado de alabanza. La alabanza es a través de la música, pero también a través de palabras, o a través incluso de gratitud. Eso es alabar al Señor, reconocer su grandeza, darle la gloria a Él, alabarle por todo lo que ha hecho, por la creación, por tu vida, por todo lo demás. Esto lo podemos hacer todos los días en oración, clamando por supuesto el Espíritu Santo que nos ayude a entrar en ese proceso de oración. Otro de los elementos que podemos hacer dentro de nuestra oración será entonces reflexionar sobre nuestra vida. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre nuestro pasado, lo que no hicimos bien hecho, lo que quedó pendiente, aquello con lo que tenemos que reconciliarnos, a quien tenemos que pedirle perdón, las cosas que ahora debemos hacer mejor, que tenemos que cambiar, empezar a soltar esos apegos que tenemos, ese sentimiento de aferrarnos a personas, a circunstancias o a bienes materiales. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de desapegarnos de todo eso.
En este crecimiento espiritual podemos también empezar a entender que podemos vivir sin muchas cosas, sin mucha vanidad, por ejemplo. Es corriente saber que todos los días nos bañamos, nos vestimos con diferente ropa, estamos muy pendientes de qué modas tenemos, pues ahora es el tiempo de la austeridad. Es un tiempo en el que a veces vivimos 2 o 3 días en la misma casa, con la misma pijama o cambiándonos solamente de pijama y ni siquiera pues estamos pensando en qué pinta nos vamos a poner para salir al mundo a estar esperando que nos admiren por la vanidad o no. Muchas veces incluso ni siquiera el maquillaje lo necesitamos. Nos damos cuenta que la vida la podemos llevar sin necesidad de tener tantas cosas de esta naturaleza. Ya es un tiempo también en el que podemos vivir con menos estrés. Ahora, yo te invito a que no fijes tu mirada en noticias negativas. Claro, estamos viviendo noticias muy difíciles y no te estoy diciendo que te aísles del mundo, de la información importante. Tal vez puedes ver las noticias una vez, pero hay gente que vive todo el día en el televisor prendido de las noticias negativas y empiezan a enviar correos negativos a todo el mundo, chats por todas partes, que el mundo se va a acabar, cosas que son contrarias a las personas de fe. Nosotros tenemos que ser personas de fe, siempre poner nuestra mirada en lo positivo, en lo optimista, en las promesas del Señor. Claro, mirar con un ojo realista en qué hemos ofendido a Dios. Hacer oración pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esto es fundamental. Pero también hacer oración clamándole la misericordia a Dios, pidiéndole al Señor gracias de conversión por toda la humanidad, por nosotros mismos, por nuestra familia. Esto es ser verdaderos intercesores en la humanidad. Todo este proceso de purificación en la fe nos va a ayudar a crecer, a estar más cerca de Dios, a crecer más en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que podemos hacer dentro de esta rutina de fe es, por ejemplo, asistir a la Sagrada Eucaristía por medios televisivos o por el Internet. Hay tantas que se están proponiendo en todas las redes sociales que no hay excusa para no asistir a la Eucaristía diariamente. Este es uno de los procesos que podemos hacer también para crecer en la fe, para profundizar un poquito más en la palabra de Dios, para degustar un poco más lo místico, porque a veces corremos tanto en la vida que no tenemos ni siquiera el tiempo para degustar de las cosas místicas. Otra cosa que podemos hacer que me parece fundamental en este tiempo es dedicarnos a leer ordenadamente la palabra de Dios. Yo he publicado hace unos 2 o 3 años un libro que se llama Biblia Fácil, donde hablo del método para leer la Biblia. Hoy quiero invitarte a que tal vez comiences a hacer una lectura ordenada de la Biblia, comenzando por los evangelios. Puedes leer primero el Evangelio de Marcos varias veces, luego pasas al Evangelio de Mateo, luego al de Lucas y por último al de Juan. Lo puedes alternar con los Salmos y con los Proverbios o con parte de libros sapiensales como el libro del Eclesiástico, la Sabiduría, el libro de Job y otros tantos que pueden ayudarnos a edificar nuestra propia vida. Claro, es necesario para entrar en este proceso de crecimiento espiritual, tratar de subrayar o escribir en un cuaderno aparte las cosas que nos llamaron la atención de esta lectura espiritual, especialmente de la Biblia. Pero también podemos ayudarnos con libros inspiracionales. Estoy seguro que muchos de nosotros nos han regalado o hemos comprado libros que tenemos allí en la mesita de noche durmiendo, diciendo, algún día cuando tenga tiempo, en vacaciones, tal vez en el siguiente viaje los voy a leer y ahí están y no los hemos tocado. Qué bueno que nos demos el tiempo ahora, en este encierro, de poder leer un libro que cuando salgamos, atravesemos esto, podamos decir, oye, fue un tiempo de bendición, salimos fortalecidos, lo atravesamos, ahora sé un poquito más de teología, de espiritualidad, ahora sé un poco más de orar, ahora conozco un poco más la Biblia, ahora sí tuve el tiempo para hacer lo que antes soñaba hacer, pero que nunca tenía el tiempo para hacerlo. Esta es la manera de crecer espiritualmente en este tiempo. Pero hay otras maneras. También podemos hacer oraciones jaculatorias, oraciones preconfeccionadas. Yo las recomiendo para aquellas personas que les cuesta trabajo orar, que no se pueden concentrar, que no saben cómo crecer en la oración.
Estas oraciones serían entonces el rosario, algunas oraciones que existen, la coronilla de la misericordia y otras oraciones formales que hay en la misma iglesia, Padre Nuestro, Ave Marías, y algunas pequeñas oraciones jaculatorias que son como sentencias cortas que nos ayudan a estar siempre en la presencia del Señor. Acuérdate que los actos de piedad, que son estos de los que te estoy hablando, nos ayudan a estar en contacto permanente con Dios y a crecer en nuestro fervor y en nuestro amor para Dios. Esta es una manera de hacerlo. Pero por supuesto es muy importante también, como ya lo dije, la oración de intercesión por el mundo entero, por los que piensan abortar, por los que están craneando en asesinar a alguien, por los gobernantes del mundo entero. Esto está en la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, cuando el Señor nos invita a que oremos por todo el mundo, especialmente por los gobernantes. Es necesario entonces interceder por los agonizantes, es necesario interceder por todo el personal de la salud, por los médicos, por los científicos que están tratando de desarrollar esta vacuna, para que el Señor ministre gracia sobre la humanidad. Pero también pedirle misericordia y gracias de conversión sobre todos los seres humanos, que es lo que necesitamos. Misericordia de Dios y gracias de conversión. Fundamental. Esto es una manera para crecer en la fe. Ya habrá otras cosas entonces que podemos hacer cuando ya ahí vamos desarrollando nuestra rutina de crecimiento en la fe. ¿Qué cosas? Por ejemplo, podemos dedicarnos a cocinar sanamente, a aprender una nueva actividad, háblese de guitarra, háblese de música, canto, puede ser, por ejemplo, el desarrollar un nuevo idioma, puede ser también el ver películas, en crecer en algún tema, en leer nuevos libros, ojalá que nos edifique esa literatura, pero también en hacer deporte y otras cosas que podemos hacerlo ahí mismo, en la misma habitación. Cuando se habla, por ejemplo, del deporte del seminarista, se está hablando de las flexiones de pecho o lagartijas, como le llaman en alguna parte. Podemos hacer abdominales, sentadillas, en fin, tú sabes más de eso que yo, pero podemos repartir el tiempo. Y sobre todo hay una cosa muy interesante, espiritualmente tenemos que crecer en la ejecución de las virtudes. ¿Qué virtudes? Buen genio, tolerancia con los que nos rodean, hablarnos con palabras de amor en la familia unos a otros. También el respeto de los espacios y del silencio. Esto es algo que en la humanidad se ha perdido muchísimo. La gente ya no respeta ni el silencio de los demás, ni los espacios de descanso de los otros. Todo esto lo podemos hacer y es parte del crecimiento en la fe, que nosotros deberíamos de cierta manera pues impulsar en nuestras vidas. Otro elemento que es un acto de fe también, pero que hace crecer en la misericordia, es llamar a aquellas personas que hace rato no hablamos. Esas con las que tal vez fuimos ingratos porque tuvimos una bonita amistad y las dejamos, las abandonamos. Qué bueno que sea el tiempo especial para que podamos crecer también en eso, en la fraternidad, con los que viven a nuestro alrededor, pero también con otros. Para eso tenemos los medios de comunicación. Y es una manera de mostrarle al mundo que somos personas de fe. Yo te quiero invitar a que no pases noticias negativas ni malas a los demás. A que no estés mandando esas cadenas que si no la mandas, que entonces te va a pasar tal o cual calamidad y que si no repartes esto, entonces mándaselo a 20 personas. Eso es algo que es absurdo, eso es pura mercadotecnia para captar correos, para enviar virus, en fin, esto es de personas que realmente no tienen claridad de qué hacer en sus vidas, están tan desocupadas que viven enviando todo tipo de basura por internet. Yo te invito también a que tengas ratos o momentos de esparcimiento en tu casa con los tuyos. Es la manera también de fraternizar y esto es parte de la fe y de la espiritualidad. Pues mi querido hermano, si tú crees que este video te ha servido y le puede servir a otros, yo te invito a que tú lo compartas con quienes quieran. La idea es que aprovechemos el tiempo, como lo dice Efesios 5:16. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pues también te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Allí hay más de 350 videos que pueden ayudarle a tu vida a crecer espiritualmente. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.